Es bueno siempre hacer un par en el camino para observar todo lo que hemos recibido. Hay tanto amor, hay tanta luz en el sendero, mezclado con dificultades y desvelos. Cada experiencia siempre nos regala un hilo que uno entreteje para formar un gran tejido. Vamos andando recogiendo agradecidos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un programa más en este verano de Vamos Criando, nuestro programa semanal para hablar de adopción, de crianza y de literatura, sobre todo. Hay que ver bastante literatura. Muchísimas gracias, como siempre, a la radio, a Radio Symphony, por abrirnos las puertas, la mesa y este espacio tan maravilloso para conversar, debatir y aprender. Gracias a Santiago Casali, pero hoy no, hoy tenemos otro operador. Tenemos otro capo ahí. Ahí estamos. Tenemos a Franco. Está Franco, es verdad. Yo no veo nada de este lado. Y a ustedes, por supuesto, quienes están del otro lado acompañándonos de alguna manera. Mi nombre es Sebastián Ghioni. Me acompaña Adriana Tucci, como todos los jueves. Y Carito Reiter, que hoy no está con nosotros aquí en la mesa, pero nos está escuchando. Está escuchándonos y está Así acompañándonos desde su... Y tenemos una tercera presencia en la mesa que en breve se va a sumar a la conversación y la vamos a presentar. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Les sugerimos que nos sigan en nuestro perfil de Instagram, Vamos Criando FM, y que escuchen los programas anteriores en el canal de YouTube de la radio Symphony 91.3. Hoy va a estar con nosotros quien se va a mencionar recién, Valeria Kunzli, que es docente y autora de cuentos infantiles. Pero antes vamos a hablar un ratito de adopción, de nuestra otra pasión y la otra pata de este programa. Hoy vamos a hablar de requisitos de adopción. Para informar y fundamentalmente para derribar mitos. Tal cual. Escuchamos muchas cosas que se repiten y que no son verdad, como por ejemplo, adoptar en Argentina es muy difícil, te piden cosas imposibles de cumplir. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos y vamos a ver que son cosas que se pueden obtener con facilidad. Otro gran mito, hay que esperar años, hay que esperar mucho tiempo. Bueno, como ya hemos dicho varias veces, el tiempo de espera va a depender de nuestra disponibilidad adoptiva. ¿Qué es la disponibilidad adoptiva? ¿Estamos dispuestos a dejar un niño o niña en la segunda infancia, o sea, más de 6, 7 años? ¿Estamos dispuestos a dejar grupos de hermanos? ¿Estamos dispuestos a dejar niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad o con algún problema de salud? Bueno, cuanto más abiertos estemos, menos larga será la espera. Porque la realidad es que los niños que están esperando en su mayoría son mayores de 5, de 8 años, pertenecen a grupos de hermanos o tienen alguna discapacidad o algún problema de salud a atender. Y siempre aclarar que estamos hablando de personas, que cada caso particular tiene una historia, un proceso judicial, un montón de situaciones que hacen que es imposible hacer una línea de tiempo. No, a los 3 meses, a los 6 meses, es imposible. No, y además, que cuando hablamos de espera, en general escuchamos hablar de la espera de los adultos, pero la única espera que acá importa es la espera de los niños. Son los niños los que esperan, los niños que ya fueron declarados en condición de adoptabilidad y que justamente están esperando ser hijos. Por eso también hablamos de procesos de acompañamiento en ese momento, familias de tránsito, instituciones y madrinazgos, padrinazgos y demás. Exactamente. Antes de pasar a los requisitos a la lista, es importante tener en cuenta que el primer paso, si nos ronda la cabeza, el corazón, la idea de adoptar, es informarse, es entender las distintas aristas de la adopción. Y esto lo podemos hacer acercándonos a organizaciones que dan charlas informativas. Tuvimos muchas acá. Sí, por ejemplo, ANIDAR, la Red Argentina por la Adopción. Si aún no están dispuestos a ese paso que por ahí compromete un poco más, hoy
hay mucha información dando vueltas en forma de libros. De Acá páginas, también, cuentas claro, de Instagram. acá también hemos sugerido algunos libros, que hay algunos libros que son más técnicos, como Adoptarnos de la gente de Anidar, o Adopción entre Saberes de la gente del registro de adoptantes de Neuquén. Y hay otras que son historias de adopción, como puede ser Mi libro son tres, o Papá Sirena de Sebastián. Bueno, muchos libros que nosotros fuimos recomendando y que yo siempre recomiendo en mi perfil de Instagram. También podemos meternos en el mundo de los documentales, de las historias contadas, ya sea en notas, en Lo que trajo entrevistas, los Patricia, que trajo Patricia Carrascal, por ejemplo, del canal Encuentro o de Cinear, Cinear. También hay podcast para escuchar, montones. encontrándonos. Uno de mis favoritos, La voz del hijo, es súper importante porque, ahora que dije La voz del hijo, es importante escuchar a los padres adoptivos y es muy importante escuchar a los hijos por adopción, Tal porque cual. ahí entendemos como las dos campanas. Em, bueno, y si están pensando en un paso más, dirigirse a la página de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines de adopción, es decir, DNRUA, que es www.argentina.gov.ar/justicia/adopción. Ahí van a encontrar requisitos, tutoriales con cómo inscribirse, eh, dónde. Pero bueno, vamos a los requisitos porque ese fue el título que Dale, puse y si dale. no, si no me voy y no hablo de los requisitos. Como requisito general, ser mayor de 25 años, ser argentino o si somos extranjeros, si hay algún extranjero, tiene que tener por lo menos 5 años de residencia en el país. Pueden adoptar matrimonios, eh, integrantes de una unión convivencial o personas solas. El trámite es gratuito, personal, no requiere intermediarios ni de abogados. En el DNRUA, como decíamos recién, eh, van a encontrar a qué registro hay que dirigirse, porque si bien la inscripción es única y se va a formar parte de este registro único para todo el país, hay que hacerlo, hay que registrarse en la zona donde uno reside. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener que asistir a charlas, va a tener que tener entrevistas con esas partes de los requisitos, Tal tener cual. entrevistas con psicólogos, con trabajadores sociales que van a tener que venir a nuestro domicilio para hacer un informe socioambiental. Bueno, y para que se vea que las cosas que se necesitan no son del otro mundo y no son difíciles, se pide, bueno, DNI, una declaración certificada de salud, fotografías, una certificación que demuestre que no se está en el registro de deudores alimentarios, certificado de antecedentes penales, certificación de ingreso o los 3 últimos recibos de sueldo, eh, eh, de la declaración jurada, que es donde decimos cuál es nuestra disponibilidad adoptiva, otra vez, un niño, una niña, de qué edad, grupos de hermanos, con qué condiciones de salud. La acreditación de asistencia a los encuentros informativos obligatorios, porque van a tener que asistir a estos encuentros de información. Documentación adicional puede ser, bueno, si son más de una persona, El vínculo. lo que acredite ese vínculo, si DNI de las personas convivientes, certificado de antecedentes penales de todos, partidas de nacimientos de los hijos, si ya hay hijos. Sí, en ningún lado dije que se necesitaba título de propiedad de una No, vivienda, por para ejemplo. nada. No se necesita, no se necesita. Eh, ¿Qué más? La inscripción otra vez es única y válida para todo el país. Y estos requisitos pueden variar registro a registro, por eso es importante contactarse con el registro que corresponda, que en la página del DNRUA está, pero más actualizado está en la página de la Red Argentina por la Adopción. Ahí hay un mapa interactivo, si se meten, es www.redargentinaporlaadopcion.com.ar, o sea, AA ahí.
ahí hay un mapa interactivo de a qué registro dirigirse según dónde vivimos. Bueno, pero lo más importante, más importante que todo esto, es entender de qué se trata la adopción. Que quienes tienen derecho a tener una familia son los niños. Los adultos tenemos el deseo de maternar, de paternar, y bueno, eso hace que sea posible la adopción. Pero no tenemos derecho a tener un hijo. En cambio, los niños sí tienen derecho a vivir en familia. Y son la prioridad. Y la justicia va a buscar una familia para un niño y no un niño para una familia. Las charlas de las que hablaba son muy importantes porque nos van metiendo en la realidad de los niños que esperan, que lejos están de ser niños ideales, son niños reales. Uh-huh. Así que ir entendiendo todo esto es muy importante. Y también es importante saber que vamos a tener un camino hermoso, de amor, pero que no va a estar siempre alfombrado de rosas. Que va a haber momentos turbulentos. Como ninguno, no solo la filiación adoptiva, la filiación biológica también trae esos universos. Sí, sin duda. Pero bueno, va a haber que estar preparados y dispuestos a abrazar historias previas, a bancar esos momentos turbulentos. Y por eso siempre es importante estar acompañados, ¿no? Este proceso hay que hacerlo acompañados por profesionales idóneos, por grupos de madres, por padres, gente que ya lo haya transitado o que estén en la misma. Totalmente. Bueno, fui rapidísimo. Algo que quería agregar es el trámite en los registros es gratuito. Es gratuito. Porque, digo, a diferencia por ahí de los trámites, y no implican un abogado, por ejemplo. No, por eso es que hay honorarios. ¿No? Obviamente, tal vez un trámite de antecedentes penales tiene un costo municipal, gubernamental, que es irrisorio en el sentido de lo que por ahí uno piensa, pero quiere decir el trámite en sí no. Y algo que quiero agregar también es que luego de que se consigue todo este trámite, hay instancias de renovación. No es que uno lo hace y se olvida. Sí. O sea, uno presenta todo esto, hace todo esto y luego de la evaluación dan el apto. Y un número de expediente, que es ese día que llega el número de expediente es como la foja cero. Claro, bueno, que yo siempre cuento en mi caso, yo desde que me inscribí hasta que me llegó el apto pasaron 9 meses y para mí fue tan significativo, pero bueno, es paciencia y es la misma paciencia que nos va a requerir maternar o paternar. En cualquier espacio, y bueno, y te quería dar lugar a vos a unos números. Hablar, queríamos acompañar esta información que por ahí es linda y es como que emociona un poco, pero con cifras. Y las cifras a veces no son tan buenas, pero también son un llamado a la acción, ¿no? Uh-huh. Y también vos hablaste de mitos. Entonces, cuando empezamos a abrir las fojas de números y de informes, vemos que hay muchas cosas que son más fantasmas que realidades. Hoy hay más de 2.200 niños, niñas y adolescentes esperando una familia. Y les voy a decir que hay 2.100 expedientes. O sea, uno piensa, perfecto, entonces, ¿por qué no se los dan? Hacen todo y ya está. No es tan fácil como suena. A fines de diciembre de 2025 había 2.107 familias contra 2.200 niños inscriptas, pero ¿cuántas familias de esas están disponibles para un proceso adoptivo, para presentar una carpeta a un juzgado? Solo 1.138. Ya casi la bajamos a la mitad. Es decir, que están disponibles para una vinculación. Muchas de las otras están en pausa, no están disponibles hoy para seguir el proceso. Por ejemplo, porque no presentaron esa renovación de la que hablabas Exacto. antes. O porque solicitaron por algún cambio en el camino pausar el proyecto. Postulación. Exacto. Después, a eso sumemos que la cantidad de personas que se han inscrito en los registros para adoptar cayó más de un 60% en los últimos 5 años. Más allá de que 2025 se dijo como que fue un año pico en adopciones, los números siguen cayendo. Y vamos a la disponibilidad que nombraba recién Adriana, porque la gente no es que dice, sí, yo quiero adoptar. La disponibilidad son como requisitos que uno pone propios, ¿no? Para yo les dije que había 1.100 expedientes. Sí. Para 1 o 3 años son casi 1.000. O sea que la gran mayoría quiere niños de 1 a 3 años. Si vamos a 5 años ya estamos bajando a 675. Esto se comparte porque hay gente que dice de 0 a 5, entonces entrarían los dos números.
Para 5 años hay 675, pero cerca del 80% de los chicos en situación de adoptabilidad ya superó los 5 años. O sea que cuando vemos el otro lado de los niños, niñas y adolescentes en espera, no tienen de 1 a 3. Ya tienen más de 5 el 80%. O sea, hagamos matemáticas en el aire. Para 6 años hay solo 438 expedientes. Para 9 a 11 años, ya son niños un poco más grandes, la edad del mío, que para mí es un niño, no lo veo como un señor grande, es un niño. Solo hay entre 30 y 80 expedientes de los 1000 que nombramos al principio, activos de los 2000 que hay en el registro. Y para más de 12 años prácticamente no hay familias. Solo 5 familias en toda la Argentina están inscriptas para adoptar adolescentes de 14 años y solo una familia inscripta para 15 años y una para 16 años. 17 y 18, 0 familias. ¿Qué pasa con los grupos de hermanos? Para un solo niño, niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, el 73% de los postulantes. Para 2, el 23% de los postulantes. Y para 3, solo el 1%, 12 familias. Ese porcentaje no cambia, no varía con los años. Y para más de 3 no hay ni una hoy. O sea, si aparece un grupo de 3, no tiene familia o hay que separarlos. Lo cual a mí me suena tan cruel que me cuesta pensarlo. Por eso digo que estos números son importantes. El 86% de las familias espera niños o niñas sin discapacidad. Esto quiere decir que solo el 14% acepta. Y cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un montón de grises. Sí, no estamos hablando que exigen un montón de cuidados, de tratamientos y de dinero, porque a veces la discapacidad... Puede ser, no sé, que tienen diabetes. Exacto, tal cual. Diabetes o celiaquía a veces entra en la misma bolsa. Así que eso es importante. Y todas estas que estamos nombrando son barreras que demoran los procesos. Y según los datos mismos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 45,5%, o sea, la mitad de los niños en guarda preadoptiva, muchas veces son restituidos al sistema. Eso es tremendo y lo vamos a hablar en otro día. Porque merece un programa para entender. Pero lo que quiero decir es por qué, y voy a volver a lo que hablabas vos y lo que hablamos en muchos programas. ¿Por qué pasa esto? Falta de preparación. Estos cursos obligatorios no son uy, qué fiaca, me están obligando a esto. Son necesarios de transitar. Puede ser que incluso luego de esos cursos uno desista del proyecto o lo reafirme. Pero es importante la información. Sí, claro. A veces, ¿por qué caen estos proyectos que ya están avalados? Por falta de redes de acompañamiento, por falta de espacios donde aprender a hacer familia, para un niño más grande, tal vez, acompañar a alguien con una historia. Por eso... El verdadero desafío que quiero traer como conclusión de esto, que parece por ahí muy negativo, es que fortalecer y ampliar la disponibilidad adoptiva es fundamental, que la repensemos. Esto se puede hacer, uno puede al principio entrar, o hay gente que ya lo hizo, y luego solicitar cambiar, ampliar la edad, aceptar discapacidad. Todo esto se puede hacer en el proceso, no es que una vez que lo hicimos. Formarse, invitamos a la gente a formarse, a armar redes, y sobre todo a pensar la adopción no como un plan B a la maternidad-paternidad biológica. La palabra proyecto para mí es fundamental, porque es un proyecto adoptivo. Hay muchas historias involucradas en esto. Y ahora sí vamos a cambiar un poquito de tema. Y vamos a traer... una cosa quería decir. Sí. ¿Qué pasa cuando los niños son declarados en condición de adoptabilidad? Se busca en el registro único los postulantes que estén disponibles para ese niño, para ese grupo de hermanos, para esa condición, y no se encuentra nadie. Bueno, ahí aparecen las convocatorias públicas, que vamos a hablar otro día de este tema, pero que también si se meten en en la página del DNRUA, están todas las convocatorias públicas abiertas. Que van por otro canal. Que van por otro canal, pero que cualquier persona que no haya hecho todo este trámite, pero que por algún motivo le resuene un caso, claro, esa convocatoria que leen, bueno, también se puede presentar. La evaluación y la presentación de documentos viene después. Bueno, así es. Vale, ahora sí, vamos a traer un poquito más de color a la mesa, diría yo, y de abrir la puerta a otros mundos. Así que vamos a poner una canción y luego de esta canción vamos a volver con Valeria Kunzle para hablar de literatura infantil y una sorpresa que yo veo en sus brazos. Así que no quiero spoilear. Vamos a una canción de Pimpao que se llama Samba Lelé para abrir la puerta a este espacio. Samba Lelé se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, samba, sambolere, dice el vestido de ese dólar. Samba, samba, sambolere,
pisa el vestido de ese dólar. Samba lele, samba lele, samba lele, samba lele. Olere, Olara, olere, olara, samba lele, samba lele, samba lele, samba lele. Bien, acá estamos de nuevo con nuestra invitada de hoy, Valeria Kunzle, que es docente de nivel inicial y autora de cuentos infantiles que hablan al corazón. Así se presenta ella en su perfil. Así que preparemos el corazón que sí, nos van a hablar. Tal cual. hay que abrir el corazón y las emociones. ¿Qué tal? Bueno, encantada de estar. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecidos nosotros que estás acá. Y ahora nos va a contar. Acá vengo acompañada. Sí, Sí, ahí, mira, tenemos yo creo que la levantar un cámara no poquito te para está que se vea. ayudando, pero Sí, ahora ahí lo levantamos un poquito. Mira, Acá está. Bueno, lo traje a Tomás, que es uno de los personajes de mi cuento. Acércate un poquito al micrófono. eso, ahí está. ahí está. Hola, Tomás. Ahí está Tomás. Qué Tomás bien me que se acompaña. porta, Tomás. Ah, sí. Se porta bien y abre muchos caminos también. Uy, qué bueno. Abre ya vamos muchas a puertas. Bueno, así saber. Vale, como... ¿qué surgió primero? ¿La docente, la mamá, la escritora? Mira, surgió primero la docente, pero si lo repienso un poquito, yo te diré que desde niña el camino hacia la maternidad estuvo clarísimo, el camino hacia los niños. Yo decía en su momento cuando era chiquita que quería ser partera y en mi familia me cargaban porque quería estar como en el inicio de la vida de los chicos y bueno, un poquito transitando todo mi camino. Yo siempre tuve claro también que quería ser docente de nivel inicial. Todos los cumpleaños me encantaba estar con chicos, disfrutaba mucho. Y cuando inicié el camino de la maternidad, que se puso un poquito difícil, hubo algunas situaciones que tuve que transitar que me llevaron a comenzar a escribir. Fue un poquito como ir procesando esas cosas que iban pasando y así surgió empezar a escribir y tenía todo guardado, ¿no? ¿Pero empezaste a escribir para chicos o empezaste a escribir? Empecé a escribir para chicos. Empecé a escribir a través del consejo bueno, en ese momento era mi psicóloga, sigue siendo, pero bueno, fue el consejo de ella que me dijo, bueno, empecé a escribir. Cuando decís tenías todo guardado, ¿es en tu cabeza o había un blog? No, tenía todo guardado en la computadora. Ah, mira. Sí. Notas. No, los cuentos. Los textos, ya estaban. Ya estaban los textos. Wow. Empecé a hacer cuentos, obras de teatro infantiles, escrituras espontáneas. ¿Y esperaban ahí? Y esperaban ahí, sí. Sí, esperaron ahí muchos años, hasta que finalmente, bueno, elegí uno de los cuentos que fue El monstruo de papel, que es Yo el lo voy principio. a mostrar así, no te... Qué paradójico, ¿no? Quería ser partera y esperó tanto para dar a luz. Esperé mucho. Bueno, en lo acá personal, también el camino fue muy difícil, llevó muchos años. Atravesé algunos unos duelos, atravesé pérdidas de embarazos, un montón de cosas hasta que finalmente llegó mi primer hijo, que se llama Bruno, que antes de ayer cumplió 12 años, y después también con ayuda de los médicos y demás, llegó Franco, que tiene 7 años. Wow. Así que, pero bueno, dedicados los libros siempre conectando con todos los hijos, con los dos, con Franco, con Bruno, y con los que no pudieron estar, ¿no? Claro. Que están de otra manera. Y es esto que siempre, que muchas veces sugieren esto de escribir para sanar, ¿no? Exacto. ¿Qué proceso? Es un proceso que sí, que sana.
Y no solo encontré que fue sanando esa manera de conectar con ellos. Bueno, quizás, no sé si deba aclarar un poquito qué fue para que se entienda. Mi primer bebé, Juan Cruz, falleció a las 27 horas por poliquistosis renal. Posparto. Sí, 27 horas de vida y bueno, todo el embarazo fue transitado sin saber que iba a suceder esto y demás. Y 2 años después nació Pilar y también sucedió lo mismo. Estuvo menos horas, pero bueno, también llegó un embarazo a término y demás. Después tuve pérdidas de otros embarazos y hasta que finalmente llegó Bruno, ¿no? Después de más de 10 años en búsqueda y demás, llegó Bruno primero y después llegó Franco. Entonces, fue una forma de sanar eso, ¿no? De ir encontrando la forma de vincularme con ellos y a la vez con Franco y con Bruno, y dejarles también un mensaje a Franco y a Bruno, ir viviendo sus emociones, ver qué les pasa, y conectar también con lo que me pasaba a mí de niña, ¿no? Porque recién cuando se editó ¿Este es el primero? El primer cuento, El monstruo de papel, que yo lo escribí y nunca conecté, digamos, nunca supe, pero bueno, el monstruo de papel habla de un niño que es muy tímido y que guardaba todas las palabritas en cajitas para buscar una forma de comunicarse. Pero como se le hizo muy difícil conectarse a través de las cajitas de palabras que tenía que llevar a la escuela, eran muy pesadas y demás, decidió dejarlas en su casa y bueno, se sentía triste, no tenía manera de vincularse. Los adultos se preguntaban qué le pasa, si le comieron la lengua a los ratones, los compañeros, ¿por qué? ¿Por qué no nos habla? ¿Está enojado con nosotros? Bueno, nadie lo comprendía, hasta que a Tomás, como le gustaba mucho dibujar, se le ocurrió que podía empezar a dibujar. Y se comunicó a través de los dibujos, pero hizo tantos dibujos y tantos bollitos de papel que se convirtieron en el monstruo. El monstruo del papel. El monstruo del papel. Del título. Al que él tuvo que enfrentar. Y bueno, no quiero contar cómo termina, pero hasta acá llegamos. Hasta ahí llegamos, pero Véanlo. Bueno, lo enfrenta. Yo lo voy a mirar. Y a través de eso va superando sus miedos, ¿no? Va superando no solo la timidez, sino esto de darse cuenta que él tenía su propia voz, que él podía animarse y empezar a salir. Y bueno, y eso fue lo que me pasó a mí cuando yo me conecto con Sophie Chas, en su momento que ella tenía un programa que lo sigue teniendo, ¿no? De ayuda para publicar tu primer libro y demás. Y imagínate que un montón de tiempo hasta que finalmente me animé y le hablé, le mandé el cuento, le gustó mucho y empezamos a trabajar sobre el texto, sobre cómo las ilustraciones, el maquetado, bueno, todos los procesos que lleva un libro. Y bueno, ahí es donde le puse mi voz, digamos, ¿no? Que pude enfrentar el monstruo. Porque todo lo que yo escribía se lo mostraba a nadie. Claro. Bueno, pero ahí estaba, guardadito, esperando salir. Sí. Y está el prólogo de Sophie Chas, ¿no? El prólogo es de Sophie Chas. Sí. Arranca con una frase muy bonita que dice que tus palabras crezcan y tus monstruos se achiquen. Exacto. Qué bonito. Sí. ¿Y después vino? Después de Tomás. Tomás, que está acá sentadito arriba tuyo. Ay, sí. Después de Tomás surgió el tema de Franco termina el jardín, porque bueno, fue justo, más allá de ser docente de sala de 5 muchos años, y me tocaba despedir el egreso, y me tocaba transitar esa parte con los chicos, y bueno, la sala de 5 es muy linda, porque bueno, vivís todo ese empujoncito que les das y los acompañás, entonces todo eso yo lo tenía guardado y lo tenía muy claro como docente. Pero cuando me tocó atravesarlo como mamá con Bruno, primero fue un poquito más difícil, y cuando me tocó con Franco, surgió escribir el cuento. Es un libro
personalizado. Respondiendo la pregunta de qué surgió primero, la docente, la Claro, mamá, es la, un poquito todo, escritora. ¿no? Mira, ahí en el cuento la maestra les comenta que van a ser egresados y a ellos se les arma como, ¿qué es egresados, no? Sí. ¿Por qué toda la fiesta? ¿Por qué todo el mundo está con esto? Y ellos como que van ahí. Acá también, en esta imagen, hay una frase que dice, la maestra escribe la palabra en el pizarrón, egresados, y Franco siente que a medida que las escribe, las letras se van haciendo grandes. Pero en verdad quien está creciendo es él. Tal cual. Lo dijo literal. Mirá cómo se acuerda. Sí, sí. Como si hubiese escrito, Como si ¿no? lo hubiera escrito. Lo hubieras escrito. Bueno, y después está como también su familia lo acompaña y qué cosas le dice la mamá, cómo se imaginaba recordando su inicio en la escuela, su papá también, bueno, toda esta parte y Como sus maestras. Para acompañar ese proceso. Es para acompañar el proceso, es para las maestras, para cuando hacen la articulación con nivel primario y bueno, sobre todo para los chicos. Es como un regalo porque también tiene un espacio para poner fotos, para que firmen sus compañeros, para que firmen sus maestras, una dedicatoria, así que... Hacer su bitácora. Ay, qué bueno. Sí, son personalizados. Ahí está Franco y este es el de Cata termina el jardín. Pero bueno, cada uno le pone su nombre, cada familia también se lo dedica y la dedicatoria, va impresa. Y esta es Cata termina el jardín. Cata. Acá hay fotos Hay personales, fotos no las voy a de- mostrar porque están... Se puede, es mi sobrina, tengo autorización ahí. Sí, acá porque quiero mostrar solamente que han pegado las fotos reales. sí. O sea, este está Qué súper bonito, personalizado. Le muestro claro. rapidito. Sí, ahí está la dedicatoria de la familia en la primera página. Claro. Y cómo cada chiquito lo debe vivir tan distinto, ¿no? Exacto. Ese momento. Y a mí me conmueve que muchas mamás me han llamado y me dijeron, acabamos de leer tu cuento y Quiero volver a no mostrar sabes, la claro, y misma decían, está escrito para mí, es como que es eso, ¿no? Y como la emoción, sobre todo la imagen. emoción. De la porque- personalización. no, pero de identificarse con lo que le pasa, Claro. porque yo como docente lo escuché mucho, Claro. que es lo que les pasa. Quizás en el ámbito familiar a veces sí, lo noto medio cambiado, está un poco triste, a veces me dice que no quiere ir a la escuela, pero en el jardín se trabaja todo eso. Hay un momento de charla, hay todo un mes, 2 meses donde todas estas emociones uno le da el Tienen lugar a espacio, salir, porque claro. empiezan a salir y de hecho a veces invitamos hermanos que nos cuentan su experiencia o qué cosas se imaginan ellos también de cómo Porque será. aparte, exacto, a veces también depende un poco de la institución. Muchas veces cuando el jardín tiene primario, Claro. ya es solamente cruzar el patio, pero Exacto. en otros es un egreso de grupo, de institución, de espacio, de humanos, de baños, de comedor, Todo. o sea, todo es un cambio, Todo, es uno de los incluso primeros cambios más grandes. La disposición, porque el hecho de ahora, bueno, sí se está usando de sentarse en grupos. En primaria también. Claro. Pero antes no, era el banco y Exacto. pasaban de la De ronda y las mesitas, manos sí. y estar todos juntos a... Pupitre de pizarrón. Claro. Sí. Y el pizarrón y estar sentados ahí. Y no arenero, no... Bueno, un montón de cosas que por suerte, bueno, ya Por suerte fueron mejoraron, cambiando. claro. Sí. Y después de Franco surgió Tomás, Gina Spongina. Y Tomás surgió Gina Spongina. este lo vimos, que me... Sí, Gina es una niña que lloraba por todo, que sus emociones la superan y bueno, a través del acompañamiento de su familia, de su abuela principalmente, va comprendiendo que llorar está bien, pero que también hay otras maneras de expresar lo que sentimos. Y volviendo a tu pregunta... Por supuesto que hay un poquito de Valeria ahí también. En esto de que de chica me decían, te vamos a llevar de extra a la tele porque todo me hacía llorar y bueno, tiene que ver con un poquito, bueno, ahí... Otra sanación. Es otra sanación, Es otra claro, forma porque de sanar, paso sí. es otra forma de sanar también. Sí, claro. Así que
tienen que ver con esto, los libros, ¿no? Con las emociones y con que, bueno, cada uno, así como el monstruo de papel habla sobre la timidez, también habla sobre los miedos. Y entonces, cuando yo voy a las escuelas, lo he contado. Claro, que eso te iba a preguntar, Sí. porque yo vi que vas a narrar a las escuelas. Sí, voy. Me gusta narrar mis cuentos, como que al ser propios uno lo puede ir manejando esta parte, la corto, esto lo dejo, esto, y siento como más seguridad. Uh-huh. Y además yo siempre les cuento como la historia de, no esta historia que conté hoy, por supuesto, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos del cuento de Tomás, y de acuerdo a la edad, el otro día estuve en 3er grado, y entonces me preguntaban, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Y por qué? Y bueno, y yo les decía que desde muy chica en verdad escribía, solo que no me animaba, y siempre me parecía que estaba mal lo que hacía y demás, hasta que una vez empecé a escribir habían pedido una redacción sobre la primavera, tenía 8 años, y mirá cómo me acuerdo, y bueno, me costó muchísimo todo el fin de semana y la familia atrás, y bueno, ¿y cuándo lo vas a escribir? Y qué sé yo, hasta que finalmente lo logré, agarré un papelito, empecé a escribir, y todos después me felicitaron y lo pegaron en la heladera porque no sabés lo que escribió Valeria. Y claro, yo me sentí muy bien y muy halagada y reconocida. Y entonces les comento a los chicos que si bien yo me animé, ¿no? La verdad que yo hoy la leo y no era nada. No nada grandioso, pero lo grandioso fue animarme. Claro. Fue animarme. Entonces eso es lo que rescato. Y les cuento, y ahí ellos también se empiezan a animar y me cuentan qué les gustaría escribir o qué les pasa. Y bueno, hacemos un momento ahí de intercambio o qué miedos tienen, porque bueno, de acuerdo a la edad también trabajamos un poquito con los miedos y representamos, hago un taller que puede ser de escritura, puede ser de arte. Entonces hacemos los monstruitos, por ejemplo, en jardín. Con los bollitos de papel. Y hemos hecho en 3D y hemos hecho, si no, con cartón reciclado. Y bueno, cada uno representa sus miedos. Y el otro día había un monstruito dibujado con todas inyecciones, porque yo le tengo miedo a las inyecciones. Claro. Bueno, yo también, de paso yo también te cuento. Y bueno, así lo vamos trabajando. Y si no, bueno, hacemos escritura. Sí. Con los 3 cuentos estoy haciendo este camino. O sea, vos comenzaste a contar tu historia, que no es sencilla. No. Y en paralelo contás una historia de que estaba trabada ahí la escritora hasta que surgió. Pero tus libros interpelan otros momentos de duda o de incertidumbre, que por supuesto están apuntados a niños y niñas. Exacto. ¿No se te ocurrió en el proceso también escribir para adultos y traer tu otra historia, la más dolorosa, para acompañar? Sí, de hecho tengo cosas escritas para adultos, que esas no salieron a la luz. Y también fue, primero surgió lo de escribir para chicos, porque es el momento de escribir es un momento que al menos a mí me pasa que me transporto, digamos. Cuando empiezo a escribir estoy viviendo una obra de teatro, un cuento, estoy viendo y estoy escuchando a los personajes y demás. Uh-huh. Entonces, así también se fue transformando un poco el dolor que transité y demás, o cosas que se me ocurrían en ese momento, ¿no? Uno cuando está muy triste y demás, bueno, eso poco a poco con la escritura se fue transformando en obras de teatro graciosas. ¿Interpretadas por vos y estos muñecos? No, es otros personajes. Mira, pero ¿y las obras de teatro las escribiste también? Para chicos y para adultos, pero no las publiqué. Pero sí se plasmaron en una obra, quiero decir. Sí. De hecho, 2 las hicimos. Yo tenía un grupo de teatro y se representaron en varios lados, en Jardines, en Teatro Luz y Fuerza, y en Martínez, bueno, en distintos lugares así. Hemos hecho muchos años de teatro. Después el grupo se disolvió y no, quedaron ahí las obras guardadas.
Pero bueno, vieron la luz sin saber, porque en ese momento también es un dato, yo no compartía que las había escrito yo. Como ghostwriter, como escritor fantasma. Claro, sí. No, es como que está bien con la directora del grupo en ese momento yo te doy la obra, pero no vas a nombrar. No, para nada. Por Así eso que esa digo, timidez sigue sin vencerse del todo. No, porque, mira, después del Monstruo de Papel, se fue rompiendo un poquito. Sí, por supuesto que soy tímida y se nota, ¿no? pero se fue rompiendo, porque yo hoy me veo cuando, de la mano de Tomás, de la mano de estos personajes, que quizás puedo enfrentarme a estar hoy en una radio, a estar frente... La vez pasada estuve frente a las familias, eran 80 personas con los chicos y yo narrando el cuento y bueno, y fui venciendo esas cosas que me pasaban, y quizás si vos me decís, no sé, estás en una clase, levantá la mano, me muero de vergüenza. No lo puedo hacer, pero a través de la escritura y demás sí puedo. Cosa más linda. Esos muñecos tan hermosos, ¿los haces iba a vos? hablar de eso. No, los muñecos los hizo una señora que vive en Bahía Blanca. Yo le mandé las imágenes. Hablamos en plural porque hay más. Hay más, tengo más. ¿Son dos personajes de los libros? Está Tomás, el monstruo de papel, y después tengo a Gina. Bueno, no la saqué, pero debería haberla sacado. A Gina que está feliz y triste a la vez. Ok. En este momento en una valija. Está pobre, sí, debe estar llorando seguramente. Y después tengo a Tomás en la versión títere. ¿También han hecho obras de títeres también? Mira, casualmente en las ferias me conecté con teatros Hauska, que son el teatro japonés. Hacen ellos de madera. El Kamishibai, exactamente, el Kamishibai. Entonces, a partir bueno, empezamos a charlar y surgió hacer el monstruo de papel en Kamishibai, así que también está, a veces llevo el teatro y lo hacemos de esa manera, y los chicos también se entusiasman mucho porque ahora pueden hacer sus títeres y después les presto el teatro y lo van representando, entonces surgen diálogos y otras historias. ¿Y te contactan por tu página para hacer esas visitas a escuelas, esas por representaciones por Instagram, que ya lo vamos a decir de nuevo, pero por las dudas ahora es Valeria Kunzle con K y Z, ¿no? K-U-N-Z-L-E. Ahí está. Digo, porque ¿vas a escuelas o vas a cualquier cumpleaños lugar? Donde sea. Sí, cumpleaños no me han tocado todavía, pero sí, lo debería pensar. Sí, pero todo un trabajito, ¿no? No, bueno, como tengo las propuestas de talleres, se puede armar algo, digamos, siempre. De hecho, en grupos lo trabajo, de 30, 50. A mí me interesa volver a la Valeria que tenía archivos en la computadora juntando polvo y entrar un poquito en el proceso. Vos hablaste de Sophie Chas. Acá estuvo su mamá Marichu en el programa como acompañante. La escritura es un proceso individual, pero a la vez que necesita la mirada y la escucha de los otros y la participación, incluso a veces solamente, como decía, como mi familia me decía, che, esto está bueno. Claro. Como si vos le hablas a alguien que está lo mismo, que tiene una historia en su cabeza que dice esto merece ser contado, ¿cuál es tu recomendación? ¿Es taller? ¿Es buscar apadrinazgo? No sé cómo se llama. No, en este caso fue, ella tenía este programa y el sentirse que alguien lo está leyendo, que a alguien le gusta, primero, y que está en el ámbito, porque una cosa es que me diga mi mamá, sí, está lindo lo que hiciste, y otra cosa es alguien que está recomendando libros y está escribiendo y sabe del tema. Entonces, en crianza. Es diferente por eso y es muy valioso además Sofi es muy generosa y tuvimos un montón de reuniones donde
vimos paso a paso qué parte del texto podíamos sacar. Sí, ¿no? una Digamos, deconstrucción y todo esto, reconstrucción, la sí, edición. cómo iba a ser la edición también. Después, bueno, fuimos con... porque hay parte del camino que uno ya va aprendiendo, entonces quizás no requiere tantas reuniones, pero sí, mi consejo sería que sí, que busquen a alguien que los acompañe. En Sobre muchos todo para barrios iniciarse. hay talleres de escritura, espacios de Sí. escritura donde se hacen estas clínicas de obra o simplemente juntarse a leer, a escuchar y a traer algo de Y a semana a escribir, semana. que aunque Y después traer no se publique, bueno, no quiere decir que ese proceso no se sumamente rico. disfrute, claro. Total. Sí. Soltar un poquito las Soltar, las sí, teclas, tal los dedos cual, o el tal lápiz. cual. Exacto, eso es, digamos, hay muchos, yo les decía, si tengo que publicar todo lo que tengo es un montón, y no voy a llegar porque cada libro lleva muchos años Mucho. también, ¿no? Mucho Aparte veo tiempo. que hay trabajos de ilustradores e ilustradoras Son diferentes. muy diferentes. Eso es otra relación a construir. Y es también, hay que encontrar con quién, digamos, si bien yo con quienes trabajé estoy muy contenta, ahora estoy con un libro nuevo y bueno, todo esto de que yo me imagino una cosa, pero no sé dibujar, entonces es muy difícil transmitirle Transmitir, claro. cómo es el personaje. Y la verdad es que lo han captado, como todos los que trabajé, súper bien. O transmitir cómo, no sé, interpretar la escena. Ahora justo estoy con una ilustradora que es italiana. Y quizás me decía, bueno, hay determinadas frases que a ver si entendí bien lo que vos querés decir con esto. Y bueno, estamos trabajando ahí un poquito con ella. Qué bien. Pero muy bien. Qué bien. Gracias, Valeria. Gracias porque es muy lindo escucharte, muy lindo conocer tu camino, ¿no? Exacto. De resiliencia, esa palabra que ahora se usa tanto. Y cómo los en libros este fueron caso. parte de ese proceso. Los Sí, libros, exactamente, sí, sí, sí. y ir sanando. Así que yo les agradezco mucho por haberme invitado. Y bueno, como Y a Tomás siempre. también, pobre, se le dio siempre A la Tomás. peluquita acá. Y Ay, está pobre como Tomás, tímido, ahí está. pero ahí está, mira. ¿Y los libros los consiguen entrando ahí a tu perfil también? ¿Se pueden Sí, y comprar si no, ahí? el libro del jardín está en la página de plickme.com, porque Flickme.com, que es la editorial. es la editorial. Permiso, que Sí. están acá. Yo quería mostrar Al esto, ser acá está, porque- libros personalizados, se encargan a través de la página. Ajá. En Ah, cambio, claro, el monstruo de claro, papel claro. y Gina, el monstruo de papel también está en la página de Plickme, pero también tengo yo. Y el monstruo de papel también está en versión en personalizada. inglés. Ah, en inglés. En inglés. Bien. Lo que se personaliza es la dedicatoria que Ah. tiene en la primera Ah, página. ¿Y Interesante. tenés Sí. audiolibros de alguno? Uy, sí, perdón. Del monstruo de papel y de También, o sea, Termina el no jardín, tenemos está en excusa, audiolibro los y en conseguimos. O sea, están ebook. están conseguibles. Sí, todo está al alcance, todo. Todo al alcance. Bueno, Sí, sí. mil gracias. Un Bueno, placer un que placer. estés Y aquí. gracias a ustedes y bueno, y le mando un saludo también a mi familia que me acompaña Absolutamente. y que me permite ser, ¿no? En todo esto. Exacto. Que Así es que fundamental esa red. Muchísimas gracias a ¿Nos ustedes. va a quedar tiempo para que vos nos cuentes algo? No, pero por ahí podemos empezar a sembrar una semilla y empezar ver, a para hablar, que otro. la idea también es, lo hemos hablado con varias escritoras, escritores, gente que ha venido acá sobre cómo escoger libros, cómo encontrar esa literatura que para acompañar los distintos momentos y que, como hablábamos, que a veces no son por edad, no son por género, sino que tienen que ver muchas cosas. Y yo me tomé mi trabajo como librero de escribir mis categorías y por ahí saber que muchas veces cuando alguien viene y dice, no, necesito un regalito para no sé quién, y ahí no hay un vínculo o un conocimiento, el camino es uno, pero cuando podemos acceder a mayor información, entender quién es la audiencia para ese regalo, porque creo que el libro, incluso cuando uno lo compra para uno mismo, es un regalo, está bueno buscar algo que sirva y que acompañe. Por eso para mí las edades no influyen, excepto cuando, por ejemplo, hablamos de bebés, o si estamos hablando de 1 a 3 años, y luego para mí es importante la edad cuando estamos hablando ya de procesos de alfabetización que sabemos que no acompañan leer, la edad. que quiera, que sea para que lo lea. Exacto, si estamos hablando no necesariamente 6 años, primer grado significa que leen. Hay chicos y chicas que sí, chicos y chicas que no. Entonces,
sí entender en qué instancia del proceso de alfabetización se encuentran. ¿Por qué? No solo para poder acceder al libro, sino para utilizar el libro como acompañamiento de esa alfabetización. Hay libros que vienen con pictogramas, hay libros que vienen con imprenta mayúscula breve, con menos intromisión visual, y hay libros que son para simplemente relajarse y escuchar y que alguien lo acompañe con el relato. También yo digo, bueno, es bebé. Hay mamás y papás que deciden leer desde la panza, cuando incluso no han nacido, y eso yo tengo un sentimiento de que llega, y que esa lectura y la música que uno escucha, ¿no? Y el vocabulario que uno utiliza y la energía que uno tiene también influye en eso. Pero si hablamos de bebés, por ahí yo lo que recomiendo es un libro que, si es un niño o una niña un poquito más inquieto, que seguramente lo va a querer tocar, porque está al alcance de la mano. Entonces por ahí en esos casos es donde vamos a lo que se llama el formato cartoné, que es un libro mucho más rígido, que la página se puede babear y pasar un trapito, se puede mordisquear un poquito que no se rompe, se puede tironear, se puede caer. De hecho, fíjense que vienen con las puntas redondeadas para no lastimar, y también para que no se abolle al golpearse. Entonces el libro cartoné acompaña muchísimo. Hay de todos los formatos, incluso este está en francés, que son como más rígidos, la tapa es mucho más rígida. También hay libros en tela, porque cuando hablamos de bebés, todo lo que es sensorial, la textura, el sonido, esto tiene, a ver, lo voy a acercar al micrófono y se va a escuchar. Esto tiene por dentro un papel de celofán, que en este momento va a ser súper molesto para una experiencia radial, pero que hacen que los libros en tela se puedan extender la experiencia más allá de la lectura, y muy poquitas palabras. Esto se lee o se acompaña muchísimo color, que es estímulo visual. Todo lo que es esta lectura, pero hay familias que deciden, mientras el bebé o la bebé están en la cuna, leerles El Principito, leerles historias más complejas, como para entrar en mundos que uno los disfruta y que empieza a sembrar semillas para el futuro, o incluso para construir recuerdos, para decir, esto yo te lo leía de chiquito, o te lo leía de chiquita. El Principito que yo tengo en casa es del año 73, muy previo a mi nacimiento, y todavía nos acompaña porque mi mamá lo usó en todas nuestras cunas. Otro libro para mí maravilloso que tiene que acompañar, incluso que se debe regalar a un bebé, porque a veces me dicen, ¿qué le regalo a un bebé? Regalarle al que disfrute hoy o que disfrute toda la vida. El Principito, hay ediciones sólidas. Dylan Kifke, un libro maravilloso de María Elena Walsh, que obviamente no le vamos a leer esto a un bebé, ni un nene de 3-4 años con tanta letra y tan poco texto, pero es una historia que se puede construir en noches de espacios mínimos. O sea, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde continuamos? Y que para una mamá y un papá que lee esto a la noche, estoy convencido de que si la criatura se duerme, lo seguís leyendo porque lo necesitas seguir leyendo a pesar del sueño. Acordate dónde te quedaste. Pero bueno, hoy por ahí podemos empezar con esta primera instancia. Traje libros para acompañar otros procesos donde ya la lectura se despierta más, o donde la curiosidad por la ciencia, por lo que pasa atrás de las cosas, por los relatos, por el miedo, por los géneros, también se empiezan a navegar de otra manera. O incluso, cuando digo géneros, el terror o el miedo o el romance, o el género novela visual, novela gráfica, historieta, donde ya el adulto suelta y lo toma el niño o niña como para formar parte de su biblioteca. Seba, qué lindo. Bueno, lo vamos a ir. Este rinconcito tiene que estar en todos los programas. Sí, aparte hoy traje más de 50 libros, así que vamos a seguir. Pero mira la hora que es, ya nos tenemos que ir. Bueno, nos tenemos que ir. Exacto. Bueno, igual es periodo vacacional, es periodo de verano, así que quien esté viajando, quien esté encarando playas, autos, agarren libros. No pongan una tableta adelante, agarren un libro. Sí. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, Vamos Criando FM. Así es, y bueno, este y todos los programas en el YouTube de la radio Sinfonía 913. Y los esperamos la semana que viene. Chau. Adiós. Till I drive you away, I know what you'll say. You say, oh, someone you know. But I promise you this.